Amigos, la violencia es un flagelo del cual México no le ha encontrado la solución ni medianamente para contener el avance vertiginoso de este fenómeno. Nos encontramos en los últimos lugares de los países violentos a nivel mundial. Invertimos muchísimo, somos el sexto país del mundo que más gasta. No sabemos si es una inversión, pero sí sabemos que es un costo. Más de 221 mil millones de dólares le cuesta a México la violencia. El costo de oportunidad es impresionante. Vamos a platicar sobre lo que se está haciendo en la materia y lo que implica en términos económicos. Me da mucho gusto recibir a Patricia de Obeso. Ella es representante del Instituto para la Economía y la Paz en México. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. De entrada, ¿cómo interpretar o cómo definir esto? ¿Es un gasto? ¿Es un costo? ¿Es una inversión? 221 mil millones de dólares al año, o el año pasado, ¿verdad? Solamente en el último año es esa cifra que equivale al 10% del PIB. Aquí nos referimos a costos directos de la violencia y costos indirectos, que es una pérdida, ¿no? Es un gasto, una pérdida potencial. Exacto, una merma para el país. Cuando hablamos de costos directos, hablamos lo que nos cuestan las fuerzas militares, la policía, todo lo que tiene que ver con las fuerzas armadas reactivas, que es en lo que más se ha invertido en el país en el último año, ¿no? Y además, la violencia que, como bien dijiste, no hemos podido controlar en el país, tiene además costos indirectos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el miedo que la gente deje de salir a las calles, deje de ir a los comercios? Eso cuesta la economía, que un padre de familia muera, ahí hay salarios perdidos, hay sufrimientos en las familias. Y también. eso no está contenido en esos 221 mil millones de dólares. También. Ahí también son tanto costos directos como costos indirectos para el país. Cuéntanos, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre el Instituto para la Economía y la Paz. ¿Qué es? Sí, ¿Cómo surge? ¿Cómo llega a México? Somos un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro. Se fundó en el 2007 en Australia, a través de filántropos interesados por estudiar este fenómeno que llamamos la paz, ¿no? Que en términos generales es un paradigma en el cual nos referimos mucho en el discurso público, los ciudadanos anhelamos, pero realmente no tenemos manera de medirlo, ¿no? Realmente lo estamos alcanzando, estamos trabajando hacia ella, cómo se define la paz. Entonces, todo el objetivo del instituto es desarrollar metodologías para cuantificar la paz, que es algo que anhelamos tanto y de lo cual hablamos. Desde el 2007 que se fundó el instituto, publicamos el Índice Global de Paz, y a partir del 2013 hicimos un estudio para México, para el país, en el cual desglosamos las cifras con esta misma metodología a nivel estatal. ¿Quiénes financian o quiénes están detrás de todo lo que es la estructura, todo el andamiaje administrativo y operativo del instituto? Sí, pues la mayoría de nuestro equipo, los investigadores, están en Australia, y como te digo, allá el financiamiento proviene del sector privado, de la filantropía en Australia. Y también tenemos apoyos internacionales como de la ONU, fundaciones que donan a estos temas. Digamos, todo tratamos de mantenerlo independiente y no recibimos fondos de gobiernos, ¿no? ¿El estudio lo hacen cada año? Sí, cada año desde el 2007. ¿Cuál es la metodología que emplean para hacerlo? Sí, mira, son 23 indicadores, con lo cual medimos a 162 países, que en ellos vive el 99% de la población mundial. Y estos 23 indicadores están separados en 3 categorías. Uno que tiene que ver con seguridad ciudadana. Ahí nos referimos a tasas de homicidios, de encarcelamiento, otros que tienen que ver con la militarización, es decir, las Fuerzas Armadas en los países, y otros indicadores que son cualitativos, es decir, también cómo percibe la gente la seguridad en el país en el que vive, en la ciudad en la que vive. La percepción es algo muy importante que acaba influyendo a la realidad y por lo tanto lo tomamos en cuenta, ¿no? Todos son fuentes oficiales de los gobiernos nacionales y otras fuentes internacionales como de la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas, de Uppsala, fuentes que se publican ya y son muy reconocidas en el mundo. Lo que hace este índice es recopilar todos estos factores, toda esta información y tratarla de hacer homogénea para los 162 países que evaluamos. ¿En qué número de estudios están actualmente? Es el 9º. Es el 9º. Así es.
estudios globales, pero en el caso de México, ¿ustedes hacen análisis de manera local de qué es lo que está aconteciendo en el país? Así es, basado en la metodología del Índice Global de Paz, la adoptamos para México. Ahí evaluamos 7 indicadores que igualmente vienen tanto de INEGI como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a lo que se refiere a la contención directa, ¿no? Es decir, tasas de homicidios, de delitos con violencia, etcétera. Pero hay otra parte de la metodología que exploramos tanto para el nivel mundial como para México, que llamamos la paz positiva. Y esto quiere decir que obviamente no hablamos de la paz solamente a través de tasas de homicidios y de la violencia, sino de lo que sí queremos ver en los países y sí queremos ver en los estados, ¿no? Y ahí nos referimos a 8 temas en concreto, entre ellos el combate a la corrupción, la educación, la pobreza, el alto nivel de capital humano, el buen funcionamiento del gobierno. Son estos pilares, como los llamamos, que es lo que realmente van a fortalecer, a desarrollar la paz en el país y a nivel local. ¿Cuáles son los principales hallazgos que destacarías de este estudio en cuanto a México? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está parado México en términos de violencia en este momento? Pues como bien lo comentabas en un principio, obtuvimos la posición 144 de los 162 países que evaluamos. Estamos al final de la tabla, estamos por encima de Colombia, pero por debajo de Venezuela, por ponerlo en contexto, y esto principalmente se debe a las altas tasas de homicidios que hay en México. Cuando comparamos la tasa por cada 100,000 habitantes que hay en México y en el resto del mundo, en México andamos en 13 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el resto del mundo el promedio es 6 homicidios. Estamos a más del doble todavía. Y otro indicador que se pondera mucho en este índice es lo que llamamos el conflicto interno, ¿no? Aquí obviamente en México ese problema en particular pues es la delincuencia organizada, en otros países del mundo es el Estado Islámico o Boko Haram, pero vemos principalmente esa tendencia en los últimos años, que los conflictos externos han ido a la baja, es decir, nuestro principal problema en el mundo ya no son las guerras, los conflictos entre países, sino lo que está sucediendo al interior del país. ¿Y eso debería ser más fácil o más difícil de solucionarlo? Pues en mi opinión es más complejo, ¿no? Porque estamos hablando de temas culturales que van hacia atrás por generaciones, en particular en México. El tema de la educación, todo el rezago que tenemos, el tema del empleo, o sea, esas cosas a la larga van generando rezagos y digamos una puerta grande abierta para la delincuencia organizada. Ustedes como instituto tienen, digamos, una idea, una conclusión de la combinación de todos esos elementos y todas esas fallas estructurales que tenemos como sociedad nos llevan a tener un alto índice de violencia, pero ¿esa violencia es el resultado de todos esos problemas o dirías tú que hay fenómenos como, por ejemplo, el avance del narcotráfico, fenómenos como la cada vez cancelación de oportunidades para las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que está detonando la violencia en este momento? Hay temas de fondo, 3 en particular, que en el Índice de Paz México señalamos como los que más se relacionan con la falta de paz en México. Uno es los niveles de corrupción que hay en el país, los niveles de gobernanza y el funcionamiento del gobierno, tanto a nivel local, estatal y federal. Y por último, también la participación ciudadana. Tenemos un gran déficit de cuánto la gente está realmente dispuesta a involucrarse en las soluciones, en la política, en organizaciones de la sociedad civil. Seguimos teniendo un alto nivel de apatía, ¿no? Pero en general, el que más se relaciona o se correlaciona al fenómeno de violencia en México es la corrupción. La corrupción es algo transversal, que lo vemos en la educación, lo vemos en la seguridad, lo vemos en muchos temas del país, digamos los grandes temas, los de raíz de la violencia, ¿no? La metodología, los resultados lo que muestran es que seguimos atacando esa última consecuencia que son las tasas de homicidios, los delitos con violencia, cuando hay causas de fondo en el país que no estamos atendiendo o por lo menos tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pues Patricia de Obeso, podríamos estar aquí horas platicando, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y ojalá podamos tener oportunidad más adelante de volver a echar un vistazo sobre qué es lo que está pasando en términos de violencia en el país. Muchísimas gracias, Patricia de Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz en México.
Gracias, Darío. Buenas noches. Buenas noches. También buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.